pueblo aymara es uno de los más numerosos de nuestro país. Se ha caracterizado por su capacidad de recrear y adaptar su cultura a los profundos cambios políticos y sociales acaecidos desde la colonia. Reflejo de ello es la persistencia de ciertas prácticas e instituciones que conservan rasgos de su origen prehispánico. Sin duda, su lengua originaria es la característica distintiva más resaltante de este pueblo, la cual los vincula entre sí y es fuente primordial de una identidad distinta al resto de la sociedad nacional. La población aymara se ha asentado históricamente en ámbitos de 3 países limítrofes: Perú, Bolivia y Chile. En nuestro país, la población aymara se encuentra principalmente en 6 provincias del departamento de Puno y en algunos distritos rurales de los departamentos de Moquegua y Tacna. No obstante, el proceso migratorio de la población rural, iniciado a mediados del siglo XX, ha llevado a que exista una importante cantidad de población aymara en ciudades grandes como Lima, Arequipa o Tacna. De acuerdo a la información contenida en la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios, el pueblo aymara cuenta con un total de 650 localidades en las que viven y o ejercen sus derechos colectivos, de las cuales 616 cuentan con reconocimiento como comunidad campesina. De acuerdo a los censos nacionales del 2017, la población de dichas localidades asciende a 151.301 personas aproximadamente. Asimismo, a nivel nacional, 548.311 personas se sienten o consideran parte del pueblo aymara. En la época pre-inca, los aymaras se organizaban a través de un conjunto de unidades políticas comúnmente denominadas reinos, dominados por señores o malcus, quienes controlaban la zona del altiplano a partir del siglo XIII. Los reinos aymaras establecidos en esta zona fueron los collas, los pacajes y los lupacas. A partir del siglo XV empezó la invasión inca en el territorio aymara. A pesar de la resistencia ejercida por los aymaras, los incas lograron la expansión de su imperio con el gobernante Huayna para así formar el Collasuyo. La conquista inca significó un relativo repliegue de los aymara por la imposición del quechua como lengua oficial, el control del Estado inca sobre sus recursos y la población. No obstante, algunos reinos como los collas fueron copartícipes de la administración política de la región y los rituales alrededor del lago Titicaca. Al igual que en la época inca, el pueblo aymara resistió a las expediciones españolas en el altiplano y participó en el movimiento religioso político Taqui-Oncoy entre los años 1540 y 1560. Durante estos años se inició una campaña de restauración de los santuarios destruidos por españoles, campaña que no duraría mucho tiempo, ya que la represión y el asesinato de los sacerdotes andinos logró sofocar este movimiento. Entre 1895 y 1925 sucedieron varias revueltas indígenas en respuesta a la expansión de los hacendados, aunque en su mayoría se trató de acciones espontáneas y sin ninguna articulación. En 1915 ocurren las sublevaciones aymaras y quechuas de Pomata, Chucuito, Huancane y Azangaro, dirigidas por el mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas, llamado también Rumimaki, que significa mano de piedra en quechua. Más adelante, en 1920, se daría el reconocimiento constitucional de las denominadas comunidades indígenas. En 1969 se da lugar la reforma agraria liderada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Las danzas aymaras son un producto cultural muy destacado dentro de este pueblo. En la década de 1980, José Portugal Catacura mencionaba que en el altiplano peruano existían más de 100 danzas, muchas de las cuales tomaban el nombre de la zona donde se bailaba. De acuerdo con este autor, se han asociado a las danzas aymaras diversos orígenes. Existen, por ejemplo, danzas cuyo origen se asocia a épocas prehispánicas, como el choquela o el chiriguano y la cuyagua, y así como también danzas de origen colonial como los icuris, siendo todas ellas referentes de la identidad aymara. En las danzas se representan las múltiples facetas de la vida comunal, las actividades agrícolas, ganaderas y la caza. También hay danzas guerreras y satíricas que rememoran un pasado glorioso. En tal sentido, el Estado peruano ha declarado como patrimonio cultural
de la nación una serie de expresiones culturales del pueblo aymara. La lengua aymara pertenece a la familia lingüística aru. Es hablada por el pueblo aymara y se encuentra en estado vital. Los resultados de los censos nacionales de 2017 indican que 450.010 personas aprendieron a hablar en la lengua aymara en su niñez. Según la cosmovisión aymara, existe un orden en el universo en el que las esferas físicas, sociales y espirituales se encuentran en equilibrio mutuo. La cosmovisión aymara está llena de seres sobrenaturales, quienes pueden actuar como espíritus malignos, como puede ser Supaja, Anchanchu, Sirena o Sirenu, Antahuala, entre otros, y espíritus protectores, como pueden ser Achilia, Uyuiri, Illa, entre otros. Lucky